y que ya había levantado un nuevo rey para el pueblo de Israel. Y Samuel le responde a Dios y le dice: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, mire, Samuel no le obedece a Dios a la primera, sino que lo cuestiona y le dice: está bien, Jehová, pero hay un problema. Si yo voy a ungir al nuevo rey de Israel, el rey Saúl me va a matar. Eso dice el profeta Samuel. Pero mire y analicemos lo que dice Dios. Dios dice, mire, dice: nos hemos olvidado, cuando empecemos el servicio, van a poner su teléfono en mute, hay un botoncito ahí, o en silencio, ¿no? Y así estamos mejor, ¿no? Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, miren lo que responde Jehová: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Miren, analicemos un poco. ¿A qué le mandó Dios al profeta Samuel? A ungir al nuevo rey de Israel, ¿no? Eso dice la palabra. Y Samuel le dice: Señor, si Saúl se entera, me va a matar. Pero miren lo que hace Dios, usted no lo va a creer, pero analícenlo en su corazón. Hay personas que son muy rectas, que no permiten absolutamente nada, pero acá yo estoy viendo algo. Miren, Dios me está diciendo: no digas que te estoy mandando a ungir el nuevo rey, sino anda y di que estás yendo a ofrecer sacrificio a Jehová. Analicen, miren, esa es la palabra de Dios. Dios le mandó por algo, pero por el temor de Saúl o por protegerlo a Samuel, le dice: mejor di que estás yendo a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a ir al versículo 11, que es lo que me llama la atención. Miren, antes del versículo 11, 3 personas la Biblia menciona: Eliab, Abinadab y Sama. Eran los 3 hijos de Isaí de Belén. Fue a la casa de Isaí, miren. Pero dice la palabra que cuando Isaí le presentó a estos 3 hijos, el profeta Samuel, bueno, Dios le dijo al profeta Samuel que ellos no iban a ser los ungidos para ser el rey de Israel. Miren, no solamente pasaron estos 3, sino que pasaron otros 4 hijos. Y en total pasaron 7. Ahora miren una cosita acá, hermano. Jehová es Dios, lo sabe todo, lo conoce todo. Jehová sabía a quién iba a ungir como el próximo rey de Israel. ¿Lo sabía o no? Claro que lo sabía. Yo me preguntaba cuando leía estos versículos y le decía al Señor: Señor, a ver, un momentito, tú eres Dios, ¿sabes dónde estaba David, que iba a ser el próximo rey de Israel? Tú lo sabías. ¿Por qué mandas al profeta Samuel a la casa de Isaí, donde no estaba David? Y Jehová me respondió: para que ustedes aprendan a quién yo no unjo como rey. Esa es la única razón. Si usted analiza los versículos, dice por qué cada uno de ellos no fueron ungidos como rey. Y lo primero que resalta ahí, ¿sabe qué, hermano? Jamás Dios va a ungir por rey de Israel a alguien que está en su casa haciendo nada. Mire, el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? 7 habían pasado. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Miren, ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios dijo: ¿por qué no ungió a estos 7 que estaban en su casa? Sencillo, estos 7 deberían estar en el campo o con el rey Saúl en la guerra. No tenían por qué quedarse en la casa. En la casa, cuando usted se queda en la casa, hermano, Jehová es imposible que lo bendiga. Jehová escoge a una persona trabajadora
Jehová se asocia con ese tipo de personas. La palabra de Dios que Jehová dice que Dios no hace acepción de personas. Pero aquí yo estoy viendo que está pasando de largo a 7 que están sin hacer nada y está en busca de alguien que está trabajando. Diga conmigo, trabajando. Trabajando. Esa es la principal y primera característica. Dios busca a la gente trabajadora, a la gente diligente. Dios se asocia con la gente diligente. Mire, le encanta a Dios esa persona que se levanta temprano y se va tarde a acostar, pero que no se quede en su casa. Dios trabaja con ese tipo de personas. Le encanta la diligencia. Amén. ¿Cuántos han ido a trabajar hoy? Yo sé que muchos, porque los conozco a todos. Pero a pesar de eso, están aquí. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el punto número 1. Miren, voy a pasar a leer los versículos del 14 al 18. Vamos a analizar las características del rey David, de por qué fue él elegido. Miren, en el versículo 14, el 17 al 14, dice, miren, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl fue desechado y el espíritu de Dios se apartó de él. Y no solo eso, mire Jehová, sino que Jehová mismo le envió un espíritu malo al rey Saúl para que lo atormentase. Jehová, dice la palabra. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora miren, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Que busquen a una persona, pero no cualquiera. A uno que tenga una destreza, a alguien que se haya esmerado en aprender algo, pero que no sepa hacer ese algo de manera normal, sino que lo haga bien. Miren, le voy a leer, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Miren, y Saúl respondió a sus criados, miren, ¿cómo debería ser? Buscarme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Adivinen quién fue. David. David no solamente apacentaba las ovejas de su padre en el campo, sino que aparte de trabajar en el campo, él hallaba un espacio para prepararse en algo más. Había muchos que sabían tocar el arpa, pero pocos lo hacían tan bien como el rey David. Por eso Dios se asocia y escoge a las personas que primero trabajan y segundo se esfuerzan por aprender algo más. Amén. Miren qué precioso. Vamos a seguir. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Ahora miren, David tenía un buen nombre en la comunidad. No solamente Dios sabía quién era David, un hombre trabajador y un hombre que se autopreparaba él mismo, sino que tenía buena fama dentro de la comunidad. La gente de ese entonces sabía de David, y los criados del rey Saúl, ¿sabe qué dicen de David? Lo dice la palabra. Dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, Jehová está con él. O sea, David, aparte de ser diligente, gran trabajador, aparte de saber tocar bien el arpa, era prudente en sus palabras.
Él mismo se había esforzado por formar todas esas características positivas en él. Ahora, miren, cuando Dios elige un rey o cuando Dios quiere asociarse con alguien de la congregación para utilizarlo de alguna manera o para bendecirlo secularmente, Dios no hace así, a ver, de ti, María, ¿quién será este? A él, no. Dios busca personas que se esfuerzan, que son diligentes, que se preparan. Amén. Amén. Entonces, si usted quiere ser candidato para que Dios lo bendiga, lo prospere y lo utilice, debe prepararse, porque son esas características las que Dios busca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, y Saúl envió mensajeros al rey diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David tenía doble pega. David tenía doble trabajo. Y es así. Cuando usted es diligente y se esfuerza y se prepara, no solamente lo llaman de un lugar, sino de dos. Las puertas se abren cuando uno es esforzado. Cuando uno hace bien su trabajo, responsablemente, hermano, los empresarios lo pelean. En el mundo secular sucede así. Mire qué precioso. Y con Dios pasa lo mismo. Dice un versículo, miren, en 1 de Samuel, capítulo 17, el verso 14 y 15, miren. 14 y 15, dice: y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí dice la palabra. ¿Sabe cómo trabajaba David? No se quedaba en su casa durmiendo todo el día y orando, diciendo: Señor, bendíceme, por favor. No llegaba así la bendición. ¿Sabe qué hacía David? Por la mañana iba donde el rey Saúl y tocaba el arpa, tempranito. Pero cuando terminaba de tocar, no se quedaba en la casa del rey. Dice la palabra que volvía a cuidar las ovejas de su padre. Había una tercera pega más. Le llevaba los alimentos a sus hermanos que estaban con el rey Saúl en batalla. Dios utiliza a gente ocupada para bendecir. Amén. Voy a repetir. Dios utiliza a gente ocupada para poder bendecir. Amén. Miren, ahora hay una característica interesante que va a romper un poco los pensamientos de los que son legalistas. Miren, sucede que el gigante Goliat desafiaba al escuadrón de Israel todos los días. Levanten a alguno que pelee conmigo. Durante 40 días lo hizo y tenían temor. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Samuel 17, verso 26. En el 25 dice: miren, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos. No iba a pagar impuestos a la casa de su padre en Israel. Ahora miren lo que dice David, el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? ¿Sabe qué le llamó la atención al rey David? Lo que el rey Saúl ofrecía. Aquí está. El rey David está preguntando y está diciendo a los que estaban con él: ¿qué dijo el rey Saúl que va a hacer con el que venza al filisteo? Él había escuchado ya, solamente quería cerciorarse. Y la gente le dijo: lo va a coronar de riquezas, le va a dar su hija para que se case. Se va a casar con la hija del rey, no con cualquier persona, va a pertenecer a la realeza. Y David dijo: me interesa. Y usted va a decir: pero qué interesado, David.
Pero dice Proverbios dice, el Proverbio 21, verso 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. David era diligente, y porque era diligente pensaba en abundancia, y las riquezas del rey, eso era la abundancia, porque David era diligente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solo eso, decía que se iba a casar con la hija del rey, y además no iba a pagar más impuestos. Todo eso tiene que ver con abundancia. Y entonces, si usted dice, no, a mí no me gusta prosperar, no quiero, la palabra dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pastor, usted le gustan mucho las cosas. Trabaja, porque seguramente le gusta tanto tener tantas posesiones, ya cálmese, ama más a las posesiones que a Dios. Pero la Biblia dice que los pensamientos del que trabaja duro tienden a la abundancia, y no hay nada de malo en eso. Amén. Miren, no, es que para ser pastor hay que ser humilde, no hay que tener nada. Versículo, vamos a continuar. Mire cómo David es. Mire, dice, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así era el hombre que lo venciera. El verso 28 es cuando David tiene un encuentro con sus hermanos. El 29 también. Pero mire el versículo 30, hermano, lo voy a leer por favor, y con esto vamos a terminar. Y apartándose de él hacia otros, está hablando David, preguntó de igual manera. O sea, David le dijo, primero habló con esos hombres y le dijo, ¿qué van a hacer con el que le va a vencer a Goliat? Riquezas, su hija, y va a dejar de pagar impuestos. Porque se apartó, se peleó con sus hermanos, y después otra vuelta se acercó a donde otros hombres y le dijo, ¿qué dijeron que van a hacer con el que lo derrote a Goliat? Va a tener riquezas, se va a casar con la hija del rey y va a dejar de pagar impuestos. Ahora sí, se cerciora completamente de lo que iba a recibir y va donde Saúl y le dice, tu siervo David va a derrotar al gigante. 2 veces se cercioró de lo que iba a recibir a cambio. Miren, y ahora aquí hay algo interesante. ¿Sabe en qué era experto David? ¿Sabe en qué era perito David? ¿Sabe cuál era la especialidad que tenía David? Sabía manejar muy bien la onda. Hermano, usted lo pillaba a David, y si usted se paraba enfrente de él a 100 metros y le hacía una mueca, o él se enteraba que se quedó en su casa durmiendo por no haber ido a la iglesia, le agarraba la onda y no le pelaba. Era en la frente y muerto. ¿Sabe qué? Dios sabía eso. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando él decidió enfrentarse con el rey, con Goliat, el rey Saúl le puso una espada, le puso una capa de protección, pero David no sabía utilizar eso. Él era experto en la onda. Mira, otra cosa que Dios ve es algo que tú sabes que nadie más sabe, que tú eres perito, que tú tienes pericia y expertise, eres experto en algo, y Dios va a usar esa expertise, esa pericia para bendecirte. Ahora te pregunto, ¿en qué eres experto? ¿Qué sabes hacer bien? David no fue experto por un don de Dios. David no fue experto porque un ángel se le apareció y le dijo, vas a ser experto. No, porque todos los días David iba al campo a cuidar las ovejas de su padre y trabajaba con la onda. Y entonces David bota lo que es la espada y la capa que le dio el rey Saúl y corre, dice la palabra, al frente de batalla. Agarra 5 piedras, por si acaso las pone en su costal, y agarra su onda. Y obvio, no habían 100 metros entre el filisteo y él.
porque el filisteo también corrió al frente de la batalla. Y fue con pan comido para David. El primer piedrazo fue a la frente. Eso solamente lo hace un perito, un experto. Amén. Amén. Termino con esto. Henry Ford, Thomas Alva Edison y Harvey Firestone son tres personas primeras en fundar la élite millonaria en Estados Unidos. Miren, Henry Ford es el que desarrolló los automóviles para la gente de escasos recursos. Henry Ford. Thomas Alva Edison fue el que descubrió la luz eléctrica por la bombilla eléctrica, ¿no? Harvey Firestone es el que desarrolló las llantas de goma para los automóviles. ¿Sabe qué tenían en común estas tres personas? Que vacacionaban cuando estaban en el colegio en vacaciones en Florida, en el este de Florida. Ahí tenían la misma propiedad. Entonces, el uno hablaba de inventar la luz eléctrica, el otro hablaba de inventar los automóviles, y el otro más bien decía: si este va a crear los automóviles, va a necesitar llantas, yo le voy a fundar, o le voy a producir las llantas. Entonces había una sociedad entre gente diligente que se preparaba, que se esforzaba por marcar la diferencia. Amén. Por eso ellos pertenecieron a la élite de los millonarios. Pero nosotros queremos ser millonarios y nos juntamos con amigos como el Chavo y la Chilindrina, que no saben hacer absolutamente nada, que porque no hacen nada durante toda su casa, lo único que hacen es crear conflicto. La palabra del Señor dice: el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, no dice necio será, dice que será quebrantado. ¿Amén? Amén. Dos leñadores fueron a tumbar árboles en el monte. Uno trabajaba duro y el otro hizo una pausa y dijo: un momento, voy a ir a afilar mi hacha. Y afiló su hacha. Y cuando volvió, tumbó más árboles que el que continuó trabajando, el doble. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Necesitas afilar tu hacha, necesitas invertir en ti mismo. No es suficiente que vayas a trabajar durante todo el día. En la noche necesitas prepararte, necesitas ser perito para que Dios te escoja. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Sé que es una palabra fuerte, es dura, pero Señor, no nos has traído para hacernos sentir bien, ni para fomentar nuestra falta de progreso. Señor, tu palabra dice que tú te asocias y escoges gente diligente, gente que trabaja, que no solamente trabaja, sino que se esfuerza. Tu palabra dice que David, aparte de ser un buen trabajador, era experto tocando el arpa. Señor, no permitas que en esta iglesia dejemos de crecer. Hay muchos que ya han cambiado, han mejorado, han afilado su hacha y se han vuelto trabajadores en esta iglesia, porque tú les has convencido. Pero Padre, no permitas que nos quedemos con lo que ya hemos aprendido. Enséñanos a ser como David, a afilar nuestra hacha y a ser peritos en algo. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que de aquí salen peritos en discipulados, Señor. Peritos en hacer discípulos, peritos, expertos en la oración, entendidos en tu palabra, Señor.